Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La hija del mercader. Tiro, al amanecer, olía a sal y a tinta fresca. Las tablillas de arcilla se secaban al sol mientras los escribas repasaban los decretos del día anterior. En la escuela del templo, los aprendices se alineaban en silencio, esperando la llegada del maestro Abidán, un hombre de barba blanca y voz firme que enseñaba desde hacía 3 décadas sin alterar una sola regla. Pero esa mañana algo cambió. Samira, hija de Elión, uno de los mercaderes más ricos del puerto, cruzó el umbral de la escuela con paso decidido. Llevaba un manto sencillo, sin joyas, y en las manos una tablilla en blanco. Los aprendices la miraron con desconcierto. Las mujeres no entraban allí, no por ley escrita, sino por costumbre más antigua que el templo mismo. Abidán la observó desde el fondo del patio. No dijo nada. Esperó. «Quiero aprender a escribir», dijo Samira sin bajar la mirada. «Aquí no enseñamos a mujeres», respondió uno de los ayudantes sin esperar la palabra del maestro. «Aquí enseñan a quien sabe escuchar», replicó ella. El silencio se volvió pesado. Algunos aprendices bajaron la vista, otros esperaban que Abidán la expulsara, pero el maestro se acercó, tomó la tablilla de sus manos y la sostuvo frente al sol. ¿Sabes por qué está vacía? Porque aún no me han enseñado. Abidán sonrió apenas, luego, sin mirar a nadie más, dijo: «Entonces siéntate, escuchar también es escribir». Desde ese día, Samira ocupó el rincón más alejado del patio. No hablaba, no preguntaba, solo observaba y copiaba. Las tablillas que escribía no llevaban su nombre, pero empezaron a circular entre los aprendices. Eran claras, precisas y a veces más profundas que las del propio maestro. La noticia llegó al Consejo de Comerciantes. Algunos exigieron que Elión retirara a su hija. Otros amenazaron con cortar los fondos del templo. Pero Abidán, en una reunión breve, respondió: «Si temen que una mujer aprenda, es porque saben que ella puede enseñar». Y así, mientras las olas seguían golpeando el puerto, la escuela no cambió sus reglas. Cambió su forma de entenderlas. Porque en Tiro, desde aquel día, una tablilla escrita por Samira valía tanto como cualquier decreto. Samira no tardó en destacar. Su forma de escribir era precisa, pero lo que más sorprendía era su capacidad para interpretar los textos antiguos. Mientras otros copiaban sin entender, ella preguntaba por el contexto, por los símbolos, por las decisiones detrás de cada palabra. Abidán comenzó a usar sus tablillas como ejemplo, sin mencionar su nombre, pero todos sabían de quién eran. Los rumores crecieron. Algunos decían que Samira estaba siendo preparada para reemplazar al maestro. Otros, que su presencia era una provocación contra los dioses. El consejo religioso envió emisarios al templo, exigiendo que se respetara la tradición. Abidán los recibió con cortesía, pero sin ceder. Las tradiciones que no admiten preguntas no son sagradas, son cárceles, dijo. Elión, su padre,
fue presionado por otros mercaderes. Le ofrecieron oro, rutas exclusivas, incluso protección, si retiraba a su hija. Pero él, que había aprendido a leer gracias a un esclavo liberto, respondió: «Si mi hija quiere aprender, no hay oro que la detenga». Una noche, Samira fue llamada por Abidan. El patio estaba vacío. Sobre la mesa, una tablilla con un texto incompleto. «¿Qué falta aquí?», preguntó el maestro. Samira leyó en silencio. Luego respondió: «Falta el nombre de quien se atrevió a escribir lo que no debía ser dicho». Abidan asintió. «Entonces escríbelo tú». Samira tomó el estilete. No escribió su nombre, escribió una frase: «La palabra que no se permite es la que más necesita ser dicha». Desde ese día, su tablilla quedó en el centro del muro del templo, no como decreto, sino como pregunta abierta. Y así, mientras los barcos seguían entrando al puerto y las voces se mezclaban entre sal y tinta, la escuela dejó de ser solo un lugar de hombres, se volvió un lugar de pensamiento. Porque en Tiro, desde Samira, la escritura ya no era privilegio, era derecho. Desde que su tablilla fue colocada en el muro del templo, Samira dejó de ser solo la hija del mercader. Algunos empezaron a llamarla la que escribe, otros la que pregunta. Pero entre los aprendices, su nombre se acortó con afecto y respeto: Sam. Sam llegaba antes que todos. Barría el patio, ordenaba las tablillas, preparaba el barro. No porque se lo exigieran, sino porque entendía que el aprendizaje no empezaba con el estilete, sino con el cuidado del espacio. Abidan la observaba en silencio. A veces corregía sus textos, otras veces los dejaba tal como estaban. Había en ella una claridad que no venía de los libros, sino de la vida. Una tarde, mientras los vientos del oeste traían noticias de guerra, el consejo del templo se reunió en privado. Querían limitar el acceso a la escuela. Decían que los tiempos exigían orden, jerarquía, obediencia. Sam fue excluida de la reunión, pero no se retiró. Se sentó en el patio, como siempre, y escribió una sola frase en una tablilla: «Cuando el miedo decide, la verdad se esconde». Al día siguiente, esa tablilla apareció en el centro del muro. Nadie supo quién la colocó. Nadie se atrevió a quitarla. Los aprendices comenzaron a reunirse con Sam después de las clases, no para copiar textos, sino para discutirlos. Ella no enseñaba como Abidan, no dictaba, preguntaba. Y en sus preguntas, muchos encontraban respuestas que no sabían que buscaban. Elión, su padre, la observaba desde lejos. No intervenía, pero cada vez que pasaba por el templo, dejaba una pequeña ofrenda de barro fresco. Era su forma de decir: «Sigue». Sam no pedía permiso, no buscaba aprobación, solo escribía, y en cada tablilla dejaba una parte de sí, no como hija ni como mujer, sino como voz que había aprendido a sostenerse sola. Una noche, mientras la ciudad dormía, Abidan se acercó al muro, tocó la tablilla de Sam con la punta de los dedos y murmuró: «Ya no eres aprendiz, eres parte del muro». Sam no respondió, solo sonrió. Luego se alejó hacia el puerto, donde los pescadores contaban historias sin tinta. Allí, entre redes y sal, comenzó a escribir de nuevo, pero esta vez no en barro, en memoria. Sam comenzó a pasar más tiempo en el puerto. No iba a vender como su padre, ni a observar los barcos como los niños curiosos. Iba a escuchar. Los pescadores,
los estibadores, las mujeres que limpiaban pescado y contaban historias entre redes y cestos. Allí Sam descubría otro tipo de saber, no escrito, pero transmitido con sal, sudor y memoria. Llevaba consigo pequeñas tablillas de arcilla cruda y en ellas anotaba palabras que no aparecían en los textos del templo, nombres de vientos, formas de atar cuerdas, cantos de despedida, insultos antiguos, remedios de hierbas. Comenzó a organizar esas palabras en listas, luego en frases, luego en preguntas. Y cuando regresaba a la escuela, dejaba algunas de esas tablillas en un rincón del patio donde los aprendices podían leerlas sin que nadie lo ordenara. Abidán lo notó. No dijo nada, pero una mañana, al comenzar la lección, usó una de las frases de Sam como punto de partida. El mar no enseña con libros. ¿Quién escribió esto? Nadie respondió. Sam guardó silencio, pero sus ojos se encontraron con los del maestro. Él asintió levemente y continuó. Entonces hoy aprenderemos del mar. Desde ese día, los aprendices salían de la escuela una vez por semana. Iban al puerto, al mercado, a los campos. Llevaban tablillas y regresaban con historias. La escuela dejó de ser un lugar cerrado. Se convirtió en un punto de partida. Algunos miembros del templo protestaron. Decían que la escuela se estaba desviando de su función sagrada. Pero Abidán respondió con firmeza. Si la palabra no sirve para entender el mundo, entonces es solo ruido. Sam seguía escribiendo. Ya no necesitaba demostrar nada. Su presencia era natural, como la sombra de la higuera en el patio. Y cuando los más jóvenes llegaban, era a ella a quien buscaban primero. Porque en Tiro, en aquel tiempo, una mujer con una tablilla podía cambiar el modo en que se escuchaba. Sam comenzó a escribir en telas viejas, en trozos de madera, en piedras planas. Ya no necesitaba arcilla ni estilete. Su escritura se volvió más libre, más cercana a la gente. Los pescadores le contaban historias que nunca habían sido escritas, y ella las anotaba con cuidado, no para guardarlas, sino para devolverlas. Una de esas historias hablaba de una mujer que había salvado a su aldea de una tormenta, guiando a los barcos con antorchas desde la costa. Nadie en la escuela conocía ese relato. Sam lo llevó al patio y lo leyó en voz alta. Los aprendices escucharon en silencio. Al terminar, uno de ellos preguntó: ¿por qué nunca nos enseñaron eso? Sam respondió sin levantar la voz: porque nadie lo escribió. Y si no lo escribimos ahora, volverá a perderse. Desde entonces, cada aprendiz debía traer una historia del pueblo, del puerto, del campo. No importaba si era cierta, si era completa, si tenía nombres. Lo importante era que alguien la recordara. Abidán aceptó esa nueva costumbre sin discutir. Sabía que la escuela ya no era suya, era de quienes la hacían vivir. El consejo del templo volvió a reunirse. Esta vez no para protestar, sino para entender. Algunos ancianos pidieron leer las tablillas de Sam. Ella las entregó sin miedo. Al leerlas, uno murmuró: esto no es doctrina, es vida. Sam no respondió, solo colocó una nueva tablilla en el muro. Decía: la escuela no es el lugar donde se enseña, es el lugar donde nadie teme aprender. Y así, mientras el sol seguía saliendo sobre Tiro,
y las redes se llenaban de peces y palabras, la voz de Sam ya no era una excepción, era parte del ritmo de la ciudad. Porque en aquel tiempo, una mujer que escribía no pedía permiso, pedía memoria. Sam comenzó a recibir visitas. No eran oficiales ni anunciadas. Eran mujeres del mercado, del puerto, de los talleres de cerámica. Algunas venían con sus hijas, otras solas. No pedían clases, pedían espacio. Querían sentarse, escuchar, escribir si se podía. Sam no preguntaba por qué venían, solo les ofrecía tablillas y silencio. El patio de la escuela empezó a cambiar. Ya no era solo un lugar de formación, sino de encuentro. Las tardes se llenaban de voces distintas, de acentos que no solían entrar en el templo. Algunos aprendices se incomodaban, otros se quedaban después de clase para escuchar lo que nunca habían oído. Abidán observaba desde su rincón. No intervenía, pero cada vez que una mujer escribía su primera palabra, él se levantaba y colocaba la tablilla en el muro, sin decir nada. Era su forma de reconocer que algo estaba ocurriendo, algo que no podía detenerse. Una noche, Sam escribió una frase que no dejó en el muro. La guardó en su bolsa, escrita en madera, no en barro. No vine a enseñar, vine a abrir puertas. Al día siguiente, la frase apareció en el mercado, grabada en una caja de pescado, luego en una vasija, luego en una tela. Nadie sabía quién la copiaba, pero todos sabían de dónde venía. El consejo del templo se reunió por última vez. Esta vez, no para discutir, sino para escuchar. Sam fue invitada. Entró sin escolta, sin padre, sin maestro. Llevaba una tablilla en blanco. La colocó sobre la mesa y dijo: "No traigo una respuesta. Traigo espacio para una nueva pregunta". Y así, mientras las olas seguían golpeando el puerto y las tablillas se mezclaban con telas y cerámica, la escuela dejó de ser un edificio. Se volvió una costumbre. Porque en Tiro, desde que Sam abrió la primera puerta, nadie volvió a escribir sin saber por qué. Sam llevaba 3 semanas asistiendo a la escuela del templo. No se sentaba con los demás aprendices, sino en un rincón del patio, cerca de la cisterna, donde la sombra llegaba más tarde. No hablaba mucho, pero escribía con constancia. Sus tablillas eran limpias, sin adornos, con trazos firmes. Algunos aprendices la respetaban, otros la evitaban. Una tarde, mientras copiaba un texto sobre leyes marítimas, uno de los jóvenes, Joram, hijo de un sacerdote, se acercó y la observó sin disimulo. ¿Crees que por escribir bien ya eres parte de esto?, dijo, sin esperar respuesta. Sam levantó la vista, pero no respondió. Siguió escribiendo. Mi padre dice que esto es una moda, que pronto te cansarás, insistió Joram. Tu padre escribe decretos que nadie lee, respondió Sam, sin levantar la voz. Joram se fue sin decir más. Pero al día siguiente, una de las tablillas de Sam apareció rota, partida en 2, junto a la cisterna. Nadie vio quién lo hizo, nadie preguntó. Abidán la encontró antes de que ella llegara y la guardó en su bolsa. Cuando Sam llegó, notó el vacío. No dijo nada. Se sentó y escribió una nueva tablilla. Esta vez no copió leyes. Escribió una frase:
Romper el barro no borra la palabra. La colocó en el muro, sin pedir permiso. Esa noche, Elion, su padre, la llamó a su sala. Había recibido una visita del Consejo de Comerciantes. Le habían advertido que la presencia de Sam en la escuela estaba causando divisiones. Le ofrecieron una ruta nueva para sus barcos si retiraba a su hija. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elion. Nada, respondió Sam. Si me sacas, volveré por otro muro. Elion la miró largo rato. Luego, sin decir palabra, le entregó una tablilla en blanco. Entonces, escribe algo que valga la pena. Sam no escribió de inmediato. Esperó al amanecer. Y cuando el sol tocó el patio, escribió: si el muro se cierra, la palabra busca otro camino. La colocó junto a la cisterna, donde la sombra llega más tarde. Y desde ese día, nadie volvió a romper sus tablillas. Pero las preguntas, esas sí, empezaban a multiplicarse. Una mañana, mientras Sam repasaba un texto sobre tributos portuarios, Abidán la llamó a su mesa. No era habitual que lo hiciera durante las horas de estudio. Ella se acercó con cautela, dejando la tablilla a medio terminar. «Han pedido que te evalúe», dijo el maestro, sin rodeos. «¿Quién?» «El consejo del templo. Quieren saber si tu presencia aquí tiene mérito académico». Sam no respondió de inmediato. Sabía que no era una invitación, sino una advertencia. ¿Y qué significa eso? Significa que deberás copiar un texto complejo, interpretarlo y defenderlo ante 3 escribas, como cualquier aprendiz que aspira a ser reconocido. Sam asintió. No pidió tiempo, no pidió ayuda. Durante los días siguientes, se encerró en la sala de archivo, donde se guardaban los textos más antiguos. Eligió uno sobre comercio entre Tiro y Egipto, lleno de cláusulas, cifras y dialectos arcaicos. Lo copió con precisión, pero también con notas al margen, observaciones, dudas, comparaciones. El día de la evaluación, los 3 escribas se sentaron en la sala del templo. Uno de ellos era Yoram, el mismo que había roto su tablilla semanas atrás. Sam entró sola, con su copia en mano. No vestía túnica nueva, ni llevaba adornos, solo la tablilla y su voz. «¿Por qué elegiste este texto?», preguntó el primero. «Porque habla de intercambio, y eso es lo que intento hacer aquí, intercambiar saberes». ¿Qué significa esta cláusula sobre el grano egipcio? Que el precio no depende solo del producto, sino de la relación entre quienes lo negocian, como el conocimiento. Yoram no preguntó, solo la miró con los brazos cruzados. ¿Tienes algo que agregar?, dijo Abidán desde el fondo. Sam levantó la tablilla y leyó una nota que había escrito al margen. El saber que no se comparte se convierte en peso, y el peso, tarde o temprano, hunde. Hubo silencio. Luego, uno de los escribas se levantó y dijo: «Está aprobada». Yoram no dijo nada. Se fue antes de que terminara la sesión. Sam salió del templo sin celebrar. Volvió al patio. Se sentó junto a la cisterna y retomó la tablilla que había dejado a medio terminar, porque para ella el reconocimiento no era el final, era apenas una pausa entre 2 preguntas. ¿Quieres que avancemos con las consecuencias de esa evaluación? Puedo mostrar cómo cambia su relación con Abidán, con los aprendices o con el consejo. Después de la evaluación, Sam volvió al patio como siempre. No cambió su lugar, ni su forma de escribir. Pero algo sí cambió.
los aprendices comenzaron a acercarse con más frecuencia. Ya no solo la observaban, le pedían opinión, le mostraban sus tablillas, le preguntaban cómo interpretar ciertos pasajes. Sam no se proclamaba maestra, pero su voz empezaba a tener peso. Una tarde, mientras corregía una copia de un tratado sobre impuestos portuarios, Abidán se sentó a su lado. No lo hacía desde el primer día. ¿Sabes por qué te aprobaron?, preguntó. ¿Porque copié bien? No, porque preguntaste mejor que todos. Sam guardó silencio. Luego dijo, ¿y eso molesta? A algunos sí, a los que creen que preguntar es desafiar. Esa misma semana, el Consejo del Templo envió una nueva carta. Esta vez no era una amenaza, sino una invitación. Querían que Sam participara en una revisión de textos antiguos que estaban siendo reorganizados para uso público. Era una tarea delicada, normalmente reservada a escribas consagrados. Sam aceptó, pero puso una condición. Quería incluir relatos orales recogidos en el puerto y en los mercados como parte del archivo. El consejo se mostró reticente. Uno de los ancianos dijo, «Los relatos no tienen autor, no tienen firma, no tienen peso legal». Sam respondió, «Pero tienen memoria, y la memoria sostiene más que la ley». Después de un largo silencio, le permitieron incluir un apéndice. No sería oficial, pero estaría allí. Durante las siguientes semanas, Sam trabajó en la sala de archivo junto a 3 escribas. Uno de ellos era Joram. No se hablaban mucho, pero él ya no la miraba con desprecio. Una tarde, mientras revisaban un texto sobre rutas comerciales, Joram le preguntó, «¿Por qué sigues viniendo aquí, si ya tienes tu lugar?» Sam respondió sin levantar la vista, «Porque aún hay cosas que no entiendo, y mientras haya algo que no entiendo, tengo que estar aquí». Joram no dijo nada más, pero al día siguiente dejó una tablilla en su mesa. Era una copia de un relato que su abuela le contaba de niño, sobre un barco que navegaba sin velas, guiado solo por el canto de las mujeres en la costa. Sam lo leyó. Luego escribió al margen, «Algunas voces no necesitan tinta, solo espacio». Y así, mientras los textos oficiales seguían siendo copiados, las historias sin firma empezaban a ocupar rincones, no como adorno, sino como parte del saber. Porque desde que Sam preguntó por qué no podía aprender, la escuela ya no era solo un lugar de estudio, era un lugar donde la memoria encontraba forma. Una semana después de la evaluación, Sam fue convocada por uno de los escribas del templo para revisar un conjunto de tablillas recién descubiertas en una casa abandonada cerca del puerto. Eran textos antiguos, escritos en dialecto fenicio arcaico, con referencias comerciales y rituales. El trabajo era complejo, y la presencia de Sam generó incomodidad entre los escribas más conservadores. Durante la revisión, Sam notó una anomalía. Una de las tablillas mencionaba un impuesto que no aparecía en ningún otro documento oficial. Lo señaló con discreción, pero el escriba encargado, un hombre llamado Malek, cercano al consejo, la ignoró. «Ese detalle no es relevante», dijo, sin mirarla. «Pero contradice 3 decretos vigentes», respondió Sam. Malek frunció el ceño, cerró la tablilla y la apartó. «No estás aquí para interpretar, solo para copiar». Sam no insistió, pero al día siguiente llevó la tablilla a Abidán.
El maestro la leyó con atención y confirmó la discrepancia. Decidió presentar el hallazgo ante el consejo del templo, citando a Sam como fuente. La reacción fue inmediata. Malek acusó a Sam de extralimitarse, de querer influir en decisiones que no le correspondían. Algunos miembros del consejo apoyaron la acusación. Otros, en silencio, empezaron a revisar sus propios archivos. Elión fue llamado nuevamente, esta vez no para negociar, sino para advertirle que su hija estaba cruzando límites peligrosos. Le ofrecieron una salida: enviar a Sam a estudiar en Biblos, lejos de Tiro, bajo supervisión. Esa noche, Elión habló con su hija. «Quieren que te vayas. Dicen que allá estarás más segura». Sam lo miró con calma. ¿Segura de qué? ¿De saber más de lo que conviene? Elión no respondió. Solo le entregó una tablilla en blanco, como había hecho antes. Sam escribió: «Si el saber incomoda, es porque toca donde duele». El día siguiente colocó esa tablilla en el muro del patio. No pidió permiso, no esperó respuesta. Y mientras los escribas discutían en salas cerradas, los aprendices copiaban su frase en sus propias tablillas, no como protesta, sino como señal de que algo estaba cambiando. Porque desde que Sam empezó a leer entre líneas, la escuela ya no era solo un lugar de estudio, era un lugar donde la verdad empezaba a incomodar. El consejo del templo no respondió oficialmente al hallazgo de Sam, pero en los pasillos, en las reuniones discretas, su nombre empezó a aparecer con frecuencia. Algunos decían que era peligrosa, otros que era necesaria y unos pocos que había que vigilarla. Una mañana, mientras revisaba tablillas en la sala de archivo, Sam notó que faltaban 3 documentos que había marcado días antes. Eran textos sobre acuerdos comerciales con Sidón, con anotaciones marginales que ella misma había escrito. Preguntó a los encargados, pero nadie sabía nada. Uno de ellos, un joven aprendiz, le susurró: «Malek los retiró anoche. Dijo que estaban mal clasificados». Sam fue directamente a Abidán. «¿Puedo hablar con el consejo?» «No sin invitación», respondió el maestro, «pero puedes escribir». Esa noche, Sam redactó una carta en una tablilla de madera, más difícil de romper que el barro. No acusó, no exigió, solo escribió: «Si el saber se oculta, la ignorancia se organiza». La dejó en la entrada del templo, donde todos los miembros del consejo debían pasar. Al día siguiente, la tablilla había sido retirada, pero alguien la había copiado. Apareció escrita en tinta sobre una tela colgada en el mercado, luego en una caja de especias, luego en la puerta de una escuela de aprendices. Malek la confrontó en el patio. «¿Crees que puedes cambiar las reglas con frases bonitas?» Sam lo miró sin miedo. «No quiero cambiar las reglas, quiero que se lean». «No eres escriba, no tienes derecho». «Entonces que me lo quiten por escrito». Malek se fue sin responder, pero esa misma tarde el consejo envió una nueva carta. Esta vez no hablaba de expulsión, hablaba de límites. Sam podía seguir trabajando, pero no podía firmar documentos oficiales. No podía enseñar, no podía intervenir en revisiones. Abidán leyó la carta en voz alta frente a los aprendices, luego la rompió en silencio. Las reglas que se imponen por miedo no se respetan, se esquivan. Sam no celebró, sabía que el conflicto apenas comenzaba. Porque en Tiro, cuando una mujer escribía lo que no debía decirse, los muros no se derrumbaban, pero empezaban a agrietarse. ¿Quieres que exploremos cómo Sam responde a estas restricciones o cómo los aprendices empiezan a posicionarse?
puedo mostrar cómo se forma una red de apoyo dentro y fuera del templo. Los días siguientes a la carta del consejo fueron tensos. Aunque no se había formalizado ninguna sanción, el ambiente en la escuela cambió. Algunos aprendices, temerosos de ser asociados con Sam, dejaron de acercarse. Otros, más discretos, seguían consultándola en los márgenes del patio, como si sus preguntas fueran contrabando. Sam no se quejaba. Seguía escribiendo, observando, escuchando. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no era la joven que pedía espacio. Era la mujer que lo ocupaba, incluso cuando intentaban reducirlo. Una tarde, mientras revisaba un texto sobre rutas de caravanas, fue interrumpida por una figura inesperada. Neria, una mujer mayor, vestida con los colores del templo, conocida por su papel en los rituales de Luna Nueva. Nunca antes había pisado el patio de los aprendices. «Tú eres Sam», dijo sin rodeos. «Sí, quiero que leas esto». Le entregó una tablilla antigua, con escritura irregular, casi borrada por el tiempo. Era un canto ritual, pero con una estructura distinta a la que se enseñaba en los textos oficiales. Sam lo leyó en silencio. Al terminar, levantó la vista. «Esto no está en los archivos del templo. No, lo aprendí de mi madre, y ella de la suya. Nunca nos pidieron escribirlo, pero ahora quieren que lo olvidemos. ¿Por qué me lo das? Porque tú escribes lo que otros no se atreven a decir». Sam copió el canto en una tablilla nueva. No lo firmó, solo lo dejó en el muro, entre los decretos y las leyes. Al día siguiente, alguien lo retiró, pero ya era tarde. 3 aprendices lo habían copiado, 1 lo había memorizado, y una joven lo había cantado en voz baja mientras barría el patio. Esa noche, Sam escribió una frase en una tablilla de madera. «Lo que no se escribe, se borra. Lo que se canta, resiste». La clavó en la puerta del archivo, donde todos pudieran verla. Y mientras el consejo discutía sobre normas y los escribas vigilaban los muros, las palabras de Sam seguían creciendo, no como protesta, sino como raíz. Sam comenzó a notar que los límites impuestos por el consejo no eran solo administrativos. Había gestos, miradas, silencios que pesaban más que cualquier decreto. Algunos escribas evitaban compartir tablillas con ella. Los encargados del archivo demoraban en entregarle documentos. Incluso los aprendices más cercanos empezaban a medir sus palabras cuando estaban cerca de figuras del templo. Pero Sam no retrocedía. En lugar de enfrentarse directamente, empezó a construir por los bordes. Organizó encuentros al atardecer, fuera del patio, en una sala abandonada junto al depósito de papiros. Allí, sin reglas ni jerarquías, se leían textos, se discutían ideas, se compartían relatos. No era una escuela, era un espacio de pensamiento. Una noche llegó una joven llamada Lea, hija de un curtidor. No sabía leer, pero traía consigo una historia que su abuela le había contado sobre una mujer que había salvado a su comunidad durante una inundación, guiando a los niños por los techos hasta el templo. Sam la escuchó con atención. Luego le pidió que repitiera la historia mientras ella la escribía. «¿Eso cuenta como saber?», preguntó Lea.
cuenta como memoria. Y la memoria es la raíz del saber, respondió Sam. La tablilla fue colocada en el muro de la sala abandonada. Al día siguiente, 3 aprendices la copiaron. Uno la llevó al patio, otro la leyó en voz alta antes de comenzar la clase. Abidán, que había oído desde lejos, se acercó y dijo: «Cuando el saber se transmite sin miedo, no necesita permiso». El rumor de los encuentros llegó al consejo. Malek propuso cerrar la sala. Dijo que era una amenaza a la estructura del templo. Pero otros miembros, más cautos, sugirieron observar antes de actuar. Sam lo sabía. Por eso, cada tablilla escrita en la sala llevaba una marca. Una línea curva en la esquina inferior, como una ola. No era firma, era señal. Y pronto esas marcas comenzaron a aparecer en tablillas del mercado, en cajas de especias, en puertas de talleres. La red crecía, no por imposición, sino por necesidad. Y mientras los muros del templo seguían intactos, las grietas se llenaban de voces, no para romper, sino para respirar. Porque desde que Sam escribió su primera pregunta, la ciudad ya no aprendía por decreto, aprendía por contagio. Una mañana, mientras Sam organizaba las tablillas en la sala abandonada, llegó un aprendiz nuevo, Tamar, hijo de una familia de artesanos. Tenía las manos manchadas de pigmento y hablaba con un acento del interior. No sabía leer, pero traía consigo una tablilla rota, con símbolos incompletos. La encontré en el taller de mi abuelo. Nadie sabe qué dice, explicó. Sam la examinó. No era escritura formal, eran marcas de contabilidad mezcladas con símbolos rituales, algo que no se enseñaba en la escuela del templo. Esto no es un error, dijo, es otro idioma. Tamar se quedó en silencio, luego preguntó: ¿puedes enseñarme a leerlo? Sam no respondió de inmediato. Sabía que enseñar fuera del templo era considerado una falta, pero también sabía que ese saber no estaba en los archivos. Así que esa tarde comenzó a trabajar con Tamar, no como maestra, sino como compañera de lectura. Poco a poco, otros jóvenes se unieron. No eran aprendices del templo, eran hijos de curtidores, pescadores, ceramistas. Traían tablillas viejas, fragmentos, cantos, fórmulas de tintes. Sam los ayudaba a descifrarlos, a copiarlos, a entenderlos. La sala abandonada se convirtió en un archivo vivo. El rumor llegó a Malek. Esta vez no envió una carta, fue en persona. «Estás creando una escuela sin permiso», dijo, de pie en la entrada. Sam lo miró con calma. «Estoy leyendo lo que ustedes no quieren guardar. Eso no es saber, es ruido. Entonces, ¿por qué tantos vienen a escucharlo?» Malek se fue sin responder, pero al día siguiente, 2 guardias del templo cerraron la sala con tablillas de advertencia. Acceso restringido. Solo escribas autorizados. Sam no protestó. Solo se sentó en el patio, junto a la cisterna, y escribió:
Cuando cierran una puerta, el saber busca ventanas. La colocó en el muro, como siempre. Y esa noche, Tamar trajo una tela. En ella había copiado la frase con pigmento rojo. La colgó en el mercado, entre los puestos de fruta. Al amanecer, ya había 5 copias más, porque desde que Sam enseñó sin permiso, la ciudad empezó a aprender sin miedo. La clausura de la sala abandonada no detuvo a Sam. Al contrario, la obligó a adaptarse. Comenzó a reunirse con los jóvenes en el puerto, entre barriles y redes, donde el ruido del mar servía de escudo contra los oídos del templo. Allí las tablillas eran reemplazadas por telas, maderas, piedras planas. El saber se escribía donde se podía, cómo se podía. Una noche, mientras copiaba un canto en una caja de pescado, Tamar le preguntó: ¿No tienes miedo de que te expulsen? Sam respondió sin dejar de escribir: No pueden expulsarme de lo que ya está afuera. Pero el consejo del templo no se quedó quieto. Malek propuso una nueva norma. Todo aprendiz debía registrar sus actividades de estudio en tablillas oficiales, supervisadas por escribas autorizados. Era una forma de controlar lo que se aprendía y, sobre todo, con quién. Abidán recibió la orden con disgusto. Sabía que era un ataque directo a Sam. Convocó a los aprendices y leyó el decreto. Luego colocó una tablilla en el centro del patio. El saber que necesita vigilancia no es saber, es miedo. Sam no dijo nada, pero esa noche escribió una lista de todos los relatos que había recopilado fuera del templo. No los firmó, los entregó a Abidán, quien los guardó en el archivo sin informar al consejo. Al día siguiente, una copia de uno de esos relatos apareció en una tablilla oficial, firmada por un escriba del templo. Era el canto que Lea había contado, modificado, sin mención a su origen. Sam lo reconoció de inmediato. Fue al archivo, buscó la copia original, la comparó, luego escribió una nueva tablilla. Robar la palabra es borrar la voz, y sin voz no hay memoria. La colocó en el muro del patio, junto al canto modificado. El gesto era claro, y esta vez no pasó desapercibido. Malek la confrontó en público. ¿Acusas al templo de falsificar textos? Acuso al templo de olvidar que el saber tiene rostro. Eso es difamación. Eso es verdad. El patio quedó en silencio. Abidán no intervino, pero al día siguiente convocó una reunión con los escribas. Les pidió revisar todos los textos recientes en busca de omisiones, alteraciones, silencios. Y mientras el templo se replegaba en sus defensas, Sam seguía escribiendo, no para atacar, sino para recordar. Porque desde que Sam aprendió a leer los márgenes, la historia ya no se escribía solo en los muros, se escribía en las grietas. El cierre de la sala y la vigilancia sobre los aprendices no detuvieron el flujo de ideas. Al contrario, lo intensificaron. Las reuniones se volvieron más móviles, más impredecibles. A veces en el puerto, otras en los talleres, incluso en las terrazas de las casas donde las mujeres tejían y contaban historias. Sam ya no era la única que escribía. Lea, Tamar y otros jóvenes comenzaban a registrar lo que escuchaban, lo que vivían, lo que soñaban. Una noche, mientras Sam ayudaba a Lea a transcribir un canto de parto que había aprendido de su tía, escucharon pasos en la calle. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Sam apagó la lámpara de aceite y esperó en silencio.
Alguien golpeó la puerta con fuerza. «Por orden del templo, abran». Era la voz de un guardia. Sam escondió las tablillas bajo una losa suelta del suelo. Lea se quedó inmóvil, con el corazón latiendo en el cuello. La puerta se abrió y 3 hombres entraron. No buscaban a Sam, buscaban material no autorizado. Revolvieron cestos, levantaron mantas, inspeccionaron las paredes. No encontraron nada, pero antes de irse, uno de ellos dijo: «El templo no tolerará más desobediencia. Esto no es una escuela». Sam no respondió, solo cerró la puerta con calma. Luego sacó las tablillas del suelo y escribió una nueva frase: «Si enseñar es delito, entonces aprender es resistencia». La colocó en la entrada del taller de cerámica, donde todos los vecinos pudieran verla al amanecer. Al día siguiente, Abidán fue llamado a declarar ante el consejo. Le exigieron que identificara a los aprendices que participaban en las reuniones de Sam. Él se negó. «No puedo nombrarlos», dijo, «porque no son mis alumnos, son mis maestros». El consejo lo suspendió de sus funciones por tiempo indefinido. Cuando Sam se enteró, no lloró. Fue al patio, se sentó en el lugar donde Abidán solía enseñar y colocó una tablilla en el suelo. El maestro que calla por sus alumnos enseña más que 1000 palabras. Y esa tarde, sin que nadie lo anunciara, los aprendices se sentaron a su alrededor, no para escuchar, sino para continuar. Porque desde que Sam escribió su primera línea, la escuela no tenía techo, solo horizonte. La suspensión de Abidán sacudió los cimientos de la escuela. Aunque oficialmente seguía siendo maestro, su ausencia en el patio era un vacío que nadie podía llenar. Los escribas del templo intentaron retomar el control, imponiendo horarios más estrictos, limitando el acceso a los archivos y prohibiendo cualquier tablilla sin sello oficial. Pero Sam no se detuvo. Comenzó a escribir en lugares inesperados, en las paredes del mercado, en los escalones del puerto, en los bordes de las cajas de especias. No eran frases de protesta, eran fragmentos de relatos, preguntas abiertas, cantos olvidados. La gente empezó a buscarlas, a copiarlas, a responderlas. Las tablillas oficiales seguían en los muros del templo, pero las palabras de Sam estaban en movimiento. Una tarde, Tamar llegó corriendo al patio con una tablilla en la mano. La había encontrado en el taller de su tío, escrita por alguien que no sabía leer ni escribir, pero que había memorizado una historia sobre una mujer que curaba con piedras calientes y cantos nocturnos. ¿Esto también cuenta como saber?, preguntó. Sam sonrió. Cuenta como raíz, y las raíces sostienen más que los muros. Esa noche, Sam organizó una lectura en la terraza de una casa junto al puerto. No había lámparas ni pergaminos, solo voces. Cada persona compartía una historia, una frase, una pregunta. Al final, Sam escribió una sola línea en una tela colgada entre 2 columnas. El saber que se comparte no se borra, se multiplica. Al día siguiente, esa frase apareció en 5 mercados, en 2 talleres y en la puerta de la escuela del templo. Nadie sabía quién la copiaba, pero todos sabían de dónde venía. Malek convocó una reunión urgente. Propuso expulsar a Sam formalmente, prohibirle el acceso a cualquier archivo y declarar sus escritos como material no autorizado. Algunos miembros del consejo dudaron, otros apoyaron, pero antes de votar, uno de los escribas más antiguos, un hombre que nunca había hablado en público, se levantó y dijo: «Si expulsamos a quien escribe lo que el pueblo recuerda, ¿quién escribirá lo que el templo olvida?». El silencio fue largo. La votación se suspendió. Y mientras los muros del templo seguían intactos,
Las palabras de Sam seguían creciendo, no como amenaza, sino como semilla. Porque desde que Sam escribió en los márgenes, la ciudad ya no aprendía por decreto, aprendía por memoria compartida. La tensión entre el templo y Sam alcanzó un nuevo nivel cuando el consejo anunció una reforma en el archivo central. Todas las tablillas sin sello oficial serían retiradas y almacenadas en una sección restringida, inaccesible para aprendices. La medida, aunque presentada como ordenamiento técnico, era una forma de borrar las huellas del trabajo de Sam y de quienes la seguían. Abidán, aún suspendido, envió una nota a Sam por medio de Tamar. Decía: no luches por los muros, lucha por las voces que los atraviesan. Sam entendió que no podía detener la reforma, pero sí podía proteger lo que había sido escrito. Esa noche organizó una reunión secreta en el taller de cerámica. Asistieron Lea, Tamar, Neria y otros 7 jóvenes. Cada uno llevó consigo una copia de las tablillas que habían escrito o recopilado. Sam propuso algo radical. Vamos a crear un archivo paralelo, uno que no dependa del templo, uno que camine. ¿Camine?, preguntó Lea. Sí, cada uno llevará una parte, en tela, en madera, en memoria. Si lo esconden, lo copiamos. Si lo rompen, lo cantamos. Así nació el Archivo de las Voces, un conjunto de relatos, cantos, frases y saberes que no vivía en un solo lugar, sino en muchas manos. No tenía sello, pero tenía propósito. No tenía muro, pero tenía raíz. El consejo se enteró semanas después, cuando una tablilla con el canto de parto de Lea apareció en una ceremonia oficial, recitada por una joven que no era del templo. Malek exigió saber cómo había llegado allí. Nadie respondió, porque nadie podía señalar un único origen. Sam, mientras tanto, seguía escribiendo, pero ahora cada frase era una semilla. No buscaba reconocimiento, buscaba continuidad. Una tarde, mientras el sol caía sobre el puerto, escribió en una tela: si el saber se dispersa, es porque quiere florecer. La colgó entre 2 mástiles, y al amanecer, los pescadores la leyeron en voz baja, como si fuera una oración. Porque desde que Sam dejó de escribir para el templo, la ciudad empezó a escribir para sí misma. Puedo mostrar cómo el Archivo de las Voces empieza a influir en otras ciudades, o cómo el Consejo intenta recuperar el control sobre lo que ya no puede contener. La influencia del Archivo de las Voces comenzó a cruzar los límites de Tiro. Comerciantes que viajaban a Biblos, Sidón y Chipre llevaban consigo fragmentos escritos en telas, tablillas de madera, incluso grabados en cerámica. No eran textos oficiales, eran cantos, relatos, frases que hablaban de mujeres que curaban, de niños que preguntaban, de maestros que callaban por dignidad. En Biblos, una joven escriba encontró una tela con la frase: el saber que se comparte no se borra, se multiplica. La colgó en la entrada de su escuela. Nadie sabía quién la había escrito, pero todos querían saber de dónde venía. Así comenzó a circular el nombre de Sam, no como autora, sino como origen, no como figura, sino como impulso. El Consejo del Templo, al enterarse de esta expansión, convocó una reunión extraordinaria. Malek propuso declarar el Archivo de las Voces como material subversivo.
Pero otros miembros, más pragmáticos, señalaron que ya era imposible detenerlo. Las palabras estaban en movimiento, no había muro que las contuviera. Sam, mientras tanto, seguía escribiendo. Pero ahora, cada frase era pensada para viajar. Comenzó a usar símbolos que pudieran ser entendidos por quienes no sabían leer. Líneas curvas para cantos, puntos para relatos, círculos para preguntas. Era una escritura que hablaba más allá del idioma. Una tarde, Tamar regresó de un viaje a Sidón con una tablilla en barro rojo. En ella, un pescador había copiado una frase de Sam, pero la había transformado. Si el saber florece lejos, es porque sus raíces fueron profundas. Sam la leyó en silencio. Luego escribió: cuando otros escriben lo que tú sembraste, ya no eres autora, eres tierra. Y esa noche, colocó esa frase en el patio donde Abidán enseñaba, no como homenaje, sino como continuidad. Porque desde que Sam dejó de escribir para ser leída, la ciudad dejó de aprender por obligación, aprendía por contagio. El Consejo del Templo, al ver que sus decretos no lograban contener la expansión del archivo de las voces, decidió cambiar de estrategia. Ya no hablarían de prohibiciones, ahora hablarían de integración. Propusieron crear una comisión de saberes populares, una estructura oficial para revisar y aprobar los relatos que circulaban fuera del templo. Querían domesticar lo que no podían detener. Sam fue invitada a participar. Le ofrecieron un asiento, un sello, una voz dentro del sistema. Muchos lo vieron como un reconocimiento, otros como una trampa. Ella asistió a la primera reunión. Escuchó en silencio mientras los escribas hablaban de filtrar, clasificar, depurar. Cuando le dieron la palabra, colocó una tablilla sobre la mesa. No era barro, era madera, escrita con tinta vegetal. Decía: si el saber necesita permiso para existir, no es saber, es decoración. Se levantó y se fue. No volvió. Esa noche, en el puerto, los pescadores colgaron la frase en sus mástiles. En el mercado apareció pintada en los toldos. En los talleres fue grabada en las herramientas. La ciudad había elegido. El consejo humillado intentó desacreditarla. Dijeron que sus relatos eran invenciones, que sus frases eran peligrosas, que sus seguidores eran ignorantes. Pero cada ataque solo hacía que más personas quisieran leerla, copiarla, compartirla. Una mañana, Sam recibió una tablilla de biblos. No traía firma, solo una frase: aquí también escribimos sin permiso. Sam la colocó en el muro del patio, donde todo había comenzado, y debajo escribió: entonces ya no estoy sola, ahora somos vos. Porque desde que Sam rechazó el sello, el saber dejó de pedir entrada y empezó a abrir caminos. La red de relatos que Sam había sembrado comenzaba a tomar forma más allá de los muros, más allá de los nombres. En Sidón, una mujer escriba organizó un círculo de lectura en la plaza del mercado. En Chipre, un grupo de jóvenes grabó cantos en cerámica para que no se perdieran en el viento. En Biblos, los aprendices copiaban frases de Sam en los márgenes de los decretos oficiales como si fueran raíces que rompían el mármol. Pero en Tiro, el templo no se rendía. Malek propuso una nueva estrategia: publicar un compendio oficial de saberes populares, seleccionados, editados y firmados por escribas autorizados.
Querían apropiarse del lenguaje, domesticar la memoria, convertir la voz en ornamento. Sam lo vio venir. No respondió con una carta, respondió con una acción. Convocó a los aprendices, a los pescadores, a las tejedoras, a los ceramistas. Les pidió que trajeran sus relatos, sus cantos, sus frases, no para archivarlos, sino para compartirlos en voz alta. Durante 3 días la ciudad se llenó de palabras. En cada esquina alguien leía, en cada muro alguien escribía, en cada mercado alguien cantaba. No había estructura, no había permiso, solo había memoria. El último día Sam escribió en una tela larga colgada entre 2 columnas del puerto: la palabra que vive no se encierra, se respira. Y debajo, Tamar escribió: si el templo quiere decorar, que mire las paredes. Nosotros escribimos para no olvidar. El consejo no respondió, no podía, porque ya no controlaba el ritmo, porque ya no dictaba el silencio. Y mientras los escribas discutían en salas cerradas, la ciudad seguía aprendiendo, no por decreto, sino por contagio. Porque desde que Sam escribió sin pedir permiso, la historia dejó de ser propiedad y se volvió pertenencia. El templo, al ver que sus intentos de control eran inútiles, cambió de táctica. Ya no hablaban de Sam directamente, ahora hablaban de la distorsión del saber, de la pérdida de la forma, de la amenaza del caos narrativo. Pero fuera de los muros, nadie usaba esas palabras. En los mercados, en los talleres, en los barcos, se hablaba de otra cosa. De la libertad de contar, de la dignidad de recordar, de la fuerza de escribir sin miedo. Una tarde, mientras Sam ayudaba a Tamar a copiar un relato sobre las rutas de sal, llegó Lea con una noticia inquietante. Un comerciante había comenzado a vender tablillas con frases de Sam, grabadas en barro fino, decoradas con oro, presentadas como saberes antiguos de Tiro. Las vendía a viajeros, a escribas de otras ciudades, a coleccionistas. Sam pidió ver una. Era su frase, sí, pero sin contexto, sin historia, sin grieta. La palabra que vive no se encierra, se respira. Grabada con perfección, sin la curva en la esquina, sin la mancha de tinta que la escribió por primera vez. ¿Esto también es memoria?, preguntó Tamar. Sam lo miró con tristeza. Esto es mercancía. Esa noche escribió una nueva fase en una tela áspera, sin adornos. Si la palabra se vende sin historia, se convierte en eco vacío. La colgó en el puerto, donde los barcos partían, y al amanecer, los pescadores la leyeron en voz baja, como si fuera advertencia. El comerciante fue confrontado por los vecinos. No lo atacaron. Solo le preguntaron de dónde venía esa frase. No supo responder. Dijo que la había comprado, que era sabiduría popular, que no importaba quién la escribió. Entonces Lea, sin levantar la voz, dijo: importa, porque si no sabemos quién la escribió, no sabemos por qué la necesitamos. Y así, sin decreto, sin castigo, sin ley, las tablillas dejaron de venderse, no por orden, sino por vergüenza. Porque desde que Sam escribió para recordar, la ciudad aprendió a proteger lo que no se podía comprar. El archivo de las voces, ya disperso por las ciudades del litoral, comenzó a adquirir una forma inesperada. No una institución, ni una escuela, ni un templo, sino una práctica. En cada lugar donde una frase de Sam era copiada, alguien agregaba algo, una nota, una variante,
una historia que resonaba con la original. El archivo ya no era una colección, era un organismo vivo. En Tiro, el templo intentó recuperar su autoridad con una ceremonia pública. Anunciaron la creación de un nuevo códice, una recopilación de saberes revisados y purificados con el sello del consejo. Invitaron a los ciudadanos a asistir, prometieron lecturas, cantos, incluso ofrendas. Sam no asistió. En cambio, esa misma tarde organizó una lectura en el puerto. No hubo incienso, ni túnicas, ni jerarquías, solo voces. Lea leyó el canto de parto de su tía. Tamar compartió un relato sobre las rutas de sal. Neria entonó un canto antiguo que nunca había sido escrito. Sam no habló, solo escuchó. Al final, una niña se acercó con una tablilla de madera. Había copiado una frase que había visto en el mercado. La palabra que no se nombra se pudre en el silencio. Sam la leyó, luego escribió debajo, y la que se comparte florece en otras bocas. La niña sonrió. No sabía leer del todo, pero entendía. Esa noche, alguien colgó esa tablilla en la entrada del templo, no como desafío, como espejo. El consejo no la retiró. No sabían qué hacer con ella, porque ya no era una frase, era una grieta, y por esa grieta entraba el mundo. Porque desde que Sam dejó de escribir para ser escuchada, la ciudad aprendió a hablar por sí sola, y ya no pedía permiso, solo espacio. Con el paso de los meses, el archivo de las voces dejó de ser un rumor y se convirtió en una presencia constante. No tenía sede, ni estatutos, ni guardianes, pero estaba en todas partes, en las paredes del puerto, en los cantos de las lavanderas, en las marcas que los niños trazaban con carbón en los muros. Era un saber que no pedía permiso, que no buscaba aprobación, solo quería permanecer. El templo, cada vez más aislado, intentó recuperar su influencia con una nueva estrategia: enviar emisarios a otras ciudades para restablecer la autoridad del saber oficial. Pero en Biblos, en Sidón, en Chipre, los emisarios encontraron algo inesperado: comunidades que ya habían adoptado el modelo de Sam, no como réplica, sino como inspiración. Cada ciudad había creado su propia forma de archivo vivo, con sus cantos, sus relatos, sus símbolos. En una de esas ciudades, una niña de 10 años escribió en una tela: «No aprendí en el templo, aprendí en la voz de mi abuela». La frase llegó a Tiro en manos de un comerciante. Sam la leyó y la colgó en el patio, donde había comenzado. Luego escribió debajo: «Cuando la memoria viaja, el poder se desorienta». Y así fue. El templo ya no sabía a quién vigilar, qué texto censurar, qué voz silenciar, porque las voces eran muchas y no tenían centro. Una tarde, Abidán regresó al patio. Su suspensión había terminado, pero no pidió volver a enseñar. Solo se sentó junto a Sam y observó a los jóvenes leer, copiar, cantar. ¿Qué somos ahora?, preguntó en voz baja. Sam respondió sin mirar: «Somos lo que no pudieron encerrar». Y en ese instante, sin ceremonia ni decreto, la escuela dejó de ser un lugar. Se volvió un gesto, una práctica, un eco que no cesa. Porque desde que Sam escribió en los márgenes, la historia dejó de ser línea y se volvió red. Con el paso del tiempo, el archivo de las voces dejó de ser solo una red de relatos y frases dispersas.
comenzó a convertirse en una forma de resistencia cultural. En cada ciudad donde llegaban sus ecos surgían nuevas formas de escritura. Tablillas con barro de río, telas teñidas con pigmentos naturales, maderas talladas por manos que nunca habían tocado un pergamino. En Tiro, el Templon intentó una última maniobra: declarar que todo saber debía ser validado por una mesa de custodios, un grupo de escribas encargados de proteger la pureza del conocimiento. El anuncio fue leído en la plaza central, con solemnidad y escoltas. Pero esa misma noche, en el muro del puerto, apareció una nueva frase: la pureza que se impone es miedo disfrazado de orden. No tenía firma, no tenía sello, pero todos sabían de dónde venía. Sam, al enterarse, no respondió con otra frase. Reunió a los aprendices, a los pescadores, a las tejedoras y propuso algo distinto: una caminata silenciosa por la ciudad, llevando consigo las tablillas que habían escrito, sin leerlas, sin cantarlas, solo mostrando que existían. La caminata comenzó al amanecer. No hubo gritos, ni pancartas, ni enfrentamientos, solo cuerpos caminando con palabras en las manos. El templo observó desde sus muros. No intervino. No entendía. Al final del recorrido, Sam colocó su primera tablilla, aquella que decía: si el saber incomoda es porque toca donde duele, en la entrada del templo. No como desafío, como origen. Y debajo, Tamar escribió: aquí comenzó, aquí continúa, aquí no termina. Porque desde que Sam escribió sin miedo, la ciudad aprendió a caminar con sus palabras. Y ya no había muros, solo caminos. Sam caminaba por la ciudad como quien ya no necesita esconderse. Su nombre, antes susurrado en los patios del templo, ahora era pronunciado con respeto en los mercados, en los talleres, en las plazas. No era una figura de poder, era una figura de memoria. Cada día alguien se acercaba con una historia, una pregunta, una frase. Sam no las corregía, las escuchaba, las copiaba, las devolvía transformadas. No buscaba autoridad, buscaba resonancia. Una mañana, mientras escribía en una tela junto al puerto, una mujer anciana se le acercó. Traía consigo una piedra tallada con símbolos antiguos. No sabía leerlos, pero decía que su madre los usaba para llamar la lluvia. Sam la observó con cuidado. No reconocía los símbolos, pero entendía el gesto. Copió los trazos en una tablilla de madera y escribió debajo: lo que no entiendo, lo guardo, porque algún día alguien sabrá. La mujer sonrió. No pidió explicación. Solo se fue, como quien deja una semilla en tierra fértil. Sam colgó la tablilla en el muro del patio, y esa tarde Tamar la copió en tinta vegetal sobre una tela que luego llevó a Sidón. Allí, una joven la leyó y escribió una respuesta: yo también guardo lo que no entiendo, porque también soy tierra. Sam leyó esa respuesta días después, cuando un comerciante la trajo de vuelta. No dijo nada, solo escribió: si somos tierra, entonces el saber es lluvia. Y así, sin decretos, sin ceremonias, sin muros, Sam seguía sembrando, no para ser recordada, sino para que otros pudieran recordar. Porque desde que Sam eligió escuchar antes que enseñar,
la ciudad aprendió a hablar con sus propias palabras, y ella, sin trono ni templo, se convirtió en raíz. Sam ya no escribía para ser vista. Escribía para que las palabras encontraran su camino, incluso cuando ella no estaba presente. Su figura, antes solitaria en el patio del templo, ahora era acompañada por rostros diversos. Jóvenes que nunca habían aprendido a leer, ancianas que recordaban cantos olvidados, artesanos que tallaban frases en madera como si fueran amuletos. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, Sam vio algo que la detuvo. En la entrada de un puesto de especias, una niña había dibujado con carbón sobre la pared. Aquí también se aprende sin permiso. Sam se acercó. La niña la miró con timidez. ¿Lo escribiste tú? Lo escuché en casa. Mi madre lo dijo cuando le prohibieron cantar en el templo. Sam sacó una tablilla de su bolsa y escribió: si el canto incomoda, es porque recuerda lo que otros quieren olvidar. La niña la copió en su cuaderno de tela, letra por letra, como si fuera un conjuro. Ese día, Sam no volvió al patio. Caminó por los barrios más alejados, donde las palabras no llegaban en tablillas, sino en voz baja, en gestos, en silencios. Escuchó a una mujer contar cómo su abuela curaba con agua de luna. A un joven relatar cómo su padre enseñaba geometría con cuerdas y piedras. A un anciano recitar un poema que nunca había sido escrito. Sam no corrigió, no clasificó, solo escribió. Y al final del día, en una tela grande, escribió: el saber que nace del cuerpo no necesita templo, solo escucha. La colgó en la entrada de una casa de barro donde nadie esperaba leer. Pero alguien leyó, y alguien copió, y alguien cantó. Porque desde que Sam dejó de enseñar con voz alta, la ciudad aprendió a escuchar con el corazón abierto, y el saber, por fin, caminaba descalzo. Sam despertaba antes que el sol, no por obligación, sino por costumbre. Su cuerpo había aprendido a escuchar el silencio de la ciudad antes de que los pasos lo llenaran. Caminaba por las calles aún húmedas, recogiendo fragmentos, una frase en una puerta, un símbolo en una piedra, un canto que alguien murmuraba mientras barría. Ya no llevaba tablillas, usaba telas, maderas, cueros, lo que encontrara, porque había entendido que el saber no necesitaba forma fija, solo intención. Una mañana, mientras cruzaba el barrio de los tintoreros, vio a un grupo de niñas dibujando sobre el suelo con pigmento azul. No era juego, era escritura. Cada trazo tenía ritmo, pausa, eco. Sam se acercó sin interrumpir. Una de ellas la miró y dijo: «Mi madre dice que tú escribes lo que no se puede decir». Sam sonrió. «Y tú dibujas lo que no se puede leer». La niña le ofreció un trozo de tela manchada. En ella había una espiral rodeada de puntos. Sam la observó largo rato. Luego escribió en el borde: «Cuando el saber no cabe en palabras, busca otros cuerpos». Colgó la tela en la entrada del barrio, no como mensaje, como espejo. Y esa noche, en el patio donde todo había comenzado, Sam se sentó sola bajo la luna. No escribió, no habló, solo escuchó.
porque desde que Sam entendió que el saber no siempre se dice, aprendió a leer el silencio. Y en ese silencio la ciudad seguía escribiendo. Sam comenzó a escribir menos, no por cansancio, sino porque entendía que su silencio también enseñaba. Había llegado a un punto en que sus palabras ya no necesitaban su presencia. Las frases que había sembrado viajaban solas, se transformaban, se mezclaban con otras voces, y eso era suficiente. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de los curtidores, vio a un grupo de mujeres reunidas en círculo. No hablaban, cada una sostenía una tela con una frase escrita. Sam se acercó, una de ellas le mostró la suya. Aquí aprendí a nombrar lo que antes callaba. Sam la leyó en silencio. Luego escribió en el borde de la tela: nombrar es recordar, y recordar es resistir. No se quedó, no dio instrucciones, solo siguió caminando. En los días siguientes comenzaron a aparecer círculos similares en otros barrios. No eran escuelas, no eran templos, eran espacios de escucha, de escritura, de memoria. Nadie los dirigía, nadie los controlaba, pero todos sabían que habían nacido de una mujer que escribía en los márgenes. Una noche, Sam regresó al patio donde había colocado su primera tablilla. El muro estaba cubierto de frases, dibujos, símbolos. No quedaba espacio. Entonces, en el suelo, escribió con carbón: cuando el muro se llena, el saber busca cielo. Y se fue, sin mirar atrás, sin esperar respuesta, porque desde que Sam dejó de escribir para ser leída, la ciudad aprendió a escribir para no olvidar. Y en cada rincón, su voz seguía vida. Sam se volvió cada vez más invisible a los ojos del templo, pero cada vez más presente en la memoria de la ciudad. Ya no era necesario que escribiera todos los días. Otros escribían, otros cantaban, otros recordaban. Y eso era lo que ella siempre había querido, que el saber no dependiera de una sola voz, sino de muchas. Una mañana, al pasar por el antiguo patio, vio que habían borrado una de sus primeras frases. El muro estaba limpio, como si nunca hubiera sido tocado por palabras. Sam no se irritó. Tomó un trozo de carbón y escribió en el suelo donde los pies pasaban: borrar no es olvidar, es preparar el espacio para el regreso. Al mediodía, alguien copió la frase en una tela. Por la tarde, apareció pintada en un barco. Por la noche, fue cantada por una niña que nunca había visto a Sam. Ella caminó hasta el puerto y se sentó entre redes y cuerdas. Un joven se acercó y le preguntó: ¿todavía escribes? Sam miró el horizonte. Escribo cuando es necesario, pero ahora muchos escriben, y eso es más fuerte que cualquier frase mía. El joven guardó silencio. Luego sacó del bolsillo una pequeña madera grabada con una frase: somos lo que recordamos juntos. Sam sonrió. No respondió, solo tocó la madera con la punta de los dedos, porque desde que Sam dejó de ser autora, se convirtió en origen, y la ciudad en su texto vivo. Sam ya no vivía en el centro de Tiro. Se había mudado a una casa pequeña, cerca del límite de la ciudad, donde el ruido del templo no llegaba
y el mar se escuchaba más claro. Allí, entre redes coldadas y tablillas viejas, recibía a quienes venían no a aprender, sino a compartir. Su casa no tenía puertas cerradas, solo cortinas de tela que se movían con el viento. En las paredes no había adornos, sino frases escritas por otros. Niñas, ancianos, pescadores, tejedoras. Sam no las corregía, las leía cada mañana como si fueran oraciones. Una tarde llegó un joven de otra ciudad. Había escuchado hablar de ella en los mercados de biblos. Traía consigo una caja de madera con relatos escritos por su comunidad. No pedía validación, solo quería que Sam los leyera. Ella abrió la caja con cuidado. Leyó en voz baja. Luego escribió en una tela: Cuando el saber viaja sin pedir permiso, es porque encontró su camino. El joven sonrió. No pidió más. Se quedó unos días ayudando a copiar frases, escuchando cantos, aprendiendo a leer los silencios. Sam lo observaba sin hablar mucho. Sabía que su papel ya no era enseñar, sino sostener, ser raíz para que otros crecieran. Una noche, mientras el joven dormía, Sam escribió en una tablilla pequeña con tinta vegetal: Ya no soy la voz, soy el eco que permite otras voces. La colocó en la entrada de su casa, y al amanecer alguien la copió, y alguien la llevó a otra ciudad, y alguien la cantó en otro puerto. Porque desde que Sam dejó de ser centro, el saber se volvió red, y ella, una hebra que nunca se rompe. Sam vivía ahora en el borde de la ciudad, donde el polvo se mezclaba con el viento y las palabras no pedían permiso para quedarse. Su casa, hecha de madera y tela, era más tránsito que refugio. Cada día llegaban personas con relatos, cantos, símbolos, preguntas. No buscaban respuestas, buscaban espacio. Una mañana, una mujer llegó desde una aldea lejana. Traía consigo un cuenco de barro con inscripciones que nadie había logrado descifrar. Lo colocó frente a Sam y dijo: Mi abuela decía que esto canta, pero yo nunca lo escuché. Sam lo tomó entre las manos. No intentó traducir, solo lo giró, lo observó, lo tocó. Luego escribió en una tela: Hay saberes que no se entienden, se acompañan. La mujer lloró en silencio, no por tristeza, sino por reconocimiento. Esa tarde, Sam caminó hasta el viejo patio del templo. No entró, solo dejó una tablilla en la entrada. El saber que no cabe en los muros busca cuerpo. Nadie la detuvo, nadie la llamó, porque ya no era amenaza, era raíz, era eco, era viento que no se puede encerrar. Y mientras la ciudad seguía escribiendo, Sam se volvía cada vez más parte del paisaje, no como figura, como memoria que respira. Una tarde, mientras ayudaba a Tamar a organizar las tablillas que habían llegado de Sidón, un hombre se presentó en la puerta de Sam. Vestía ropas del templo, pero no llevaba el sello. Se llamaba Elías y había sido escriba durante 20 años. Traía consigo un pequeño paquete envuelto en lino. No vengo en nombre del consejo, dijo, vengo por cuenta propia. Sam lo miró con cautela.
Elías colocó el paquete sobre la mesa. Dentro había una tablilla antigua, agrietada, con una inscripción incompleta. La encontré en los archivos restringidos. Nadie sabe quién la escribió, pero reconozco el trazo. Es tuyo. Sam la tomó entre las manos. Era una de sus primeras frases, escrita cuando aún creía que el templo podía cambiar desde dentro. La leyó en voz baja. El saber que se encierra se pudre, el que se comparte respira. La guardaron como prueba de insubordinación, dijo Elías, pero yo la vi como testimonio. Sam no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la estantería donde guardaba las telas escritas por los vecinos y sacó una en blanco. Con tinta vegetal escribió: si una frase sobrevive al encierro, es porque aún tiene algo que decir. Elías la leyó. Luego, sin pedir permiso, la copió en su cuaderno personal. ¿Puedo quedarme unos días?, preguntó. Sam asintió. No por cortesía, sino porque entendía que incluso quienes vinieron del templo podían aprender a escuchar. Y esa noche, mientras Tamar leía en voz alta un canto de parto, Elías escuchaba por primera vez, sin corregir, sin clasificar, sin interrumpir. Porque desde que Sam dejó de escribir para convencer, comenzó a enseñar sin hablar. Elías se quedó en la casa de Sam durante 5 días. No preguntó mucho, no opinó. Observaba. Ayudaba a copiar frases, a preparar pigmentos, a colgar telas en los muros del barrio. Tamar le enseñó a escribir sobre madera sin dejar marcas profundas. Lea le mostró cómo leer cantos sin interrumpir el ritmo. Sam lo dejaba aprender a su manera. Una mañana, mientras Sam ordenaba las tablillas que habían llegado de Chipre, Elías se acercó con una pregunta que había guardado desde el primer día. ¿Nunca pensaste en volver al templo? Sam lo miró sin sorpresa. Pensé, pero entendí que no era el lugar el que debía cambiar. Era la forma. ¿Y si te ofrecieran un espacio para enseñar? Ya enseño, aquí, sin muros, sin jerarquías. Elías guardó silencio. Luego sacó de su bolsa un cuaderno con anotaciones personales. Lo había escrito durante sus años como escriba, pero nunca lo había mostrado a nadie. Lo colocó sobre la mesa. No sé si esto sirve, pero quiero que lo leas. Sam lo abrió. Las primeras páginas eran rígidas, llenas de fórmulas y citas oficiales. Pero a partir de la mitad, las frases cambiaban. Había relatos de pescadores, cantos de parto, reflexiones sobre el miedo a olvidar. Sam tomó una tela en blanco y escribió: cuando el saber se mezcla con la vida, deja de ser doctrina, se vuelve memoria. Elías la leyó. Luego, con manos temblorosas, copió la frase en su cuaderno. Esa tarde, antes de partir, dejó su cuaderno en la estantería de Sam. Ya no quiero que esto se quede encerrado. Sam lo abrazó brevemente, no como despedida, sino como reconocimiento. Porque desde que Elías dejó de escribir para obedecer, comenzó a recordar para compartir. Y en ese gesto, la historia volvió a respirar. Días después de la partida de Elías, Sam recibió una visita inesperada. Una joven llamada Rina, enviada por un grupo de maestras de biblos.
No traía ofrendas ni tablillas, sino una propuesta concreta. Queremos abrir un espacio de aprendizaje en nuestra ciudad, dijo. No una escuela como las del templo, un lugar donde se escuche, se escriba, se recuerde, como aquí. Pero necesitamos saber cómo empezar. Sam no respondió de inmediato. La invitó a quedarse unos días, a observar, a participar. Rina ayudó a colgar telas, a preparar pigmentos, a escuchar relatos. Tomaba notas en un cuaderno de lino, pero también en la piel, en los gestos, en los silencios, en las pausas. Una tarde, mientras Sam enseñaba a un grupo de niños a preparar tinta con cáscaras de granada, Rina se acercó con una pregunta. ¿Y si nadie viene? ¿Y si nadie quiere recordar? Sam la miró con calma. Entonces escribe igual, porque a veces la primera en recordar eres tú. Esa noche, Rina escribió su primera frase en una tela. No enseño porque sé, enseño porque no quiero olvidar sola. Sam la ayudó a colgarla en la entrada de la casa, y al día siguiente, Rina partió con su cuaderno, sus telas y una certeza nueva. Semanas más tarde, llegó una tablilla desde Biblos. Era una copia de la frase de Rina, escrita por una niña de 10 años. Debajo, alguien había añadido, «Yo tampoco quiero olvidar sola». Sam sonrió. No dijo nada, solo limpió un espacio en la pared y colgó la tablilla. Porque desde que Sam compartió su forma de enseñar, otras ciudades comenzaron a recordar juntas y la memoria por fin tenía casa en todas partes. Un mes después de la partida de Rina, Sam recibió una carta escrita en tela, enviada desde una aldea en las colinas del interior. No tenía firma, solo una frase. Aquí también escribimos para no olvidar. Junto a la tela venía una pequeña caja con pigmentos naturales y una tablilla de madera tallada con símbolos locales. Era una invitación. Querían que Sam visitara la aldea, que escuchara sus relatos, que compartiera su forma de enseñar. Sam no dudó. Preparó su bolsa con telas en blanco, tintas y algunas tablillas con frases que habían viajado por otras ciudades. Tamar y Lea la acompañaron. El viaje duró 2 días a pie, cruzando caminos de tierra y ríos estrechos. Al llegar, fueron recibidos por mujeres mayores, niños curiosos y hombres que habían oído hablar de ella en los mercados. No hubo ceremonia, solo una fogata y silencio. Sam se sentó en el suelo y esperó. Una anciana comenzó a hablar. Contó cómo su madre curaba con cantos, cómo su padre enseñaba a leer las estrellas, cómo su pueblo había sido ignorado por los escribas del templo. Sam no interrumpió, solo escribió. Cada relato, cada frase, cada pausa, y al final escribió en una tela grande: si no nos escucharon antes, escribiremos más fuerte. La colgó en el árbol central de la aldea, y al día siguiente, los niños comenzaron a copiarla en hojas de palma, en piedras, en barro. Sam no se quedó mucho tiempo, pero antes de partir, dejó una caja con telas en blanco y una nota. La memoria no necesita permiso, solo manos dispuestas. Porque desde que Sam caminó fuera de la ciudad, la historia dejó de ser urbana y empezó a crecer en cada rincón donde alguien se atrevía a recordar. Sam regresó a Tiro después de semanas viajando entre aldeas, escuchando relatos, enseñando a escribir con lo que había: barro, carbón, tela, memoria. Al volver, encontró su casa intacta,
pero distinta. Las paredes estaban cubiertas con nuevas frases, escritas por manos que ella no conocía. Tamar y Lea la recibieron con abrazos breves y miradas largas. «No dejamos de escribir», dijo Lea. «Solo cambiamos de tinta». Sam sonrió. Se sentó en su mesa, desempacó las telas que había traído y comenzó a ordenar los relatos. No como archivo, sino como mapa. Cada frase tenía un origen, un cuerpo, una voz, y ahora quería que todas se encontraran. Convocó a los vecinos, no para enseñar, sino para construir. Propuso levantar una estructura abierta, sin muros, donde cualquiera pudiera colgar su relato, leer el de otro, copiar, responder, cantar. No sería un templo, no sería una escuela, sería un lugar para la memoria compartida. Durante semanas trabajaron juntos, usaron madera, tela, barro, cuerdas. No había planos, solo intención. Cuando terminaron, Sam escribió la primera frase en el centro de la estructura. Aquí no se viene a aprender, se viene a recordar juntos. Y debajo, Tamar añadió, si el saber tiene casa, que sea de puertas abiertas. La gente comenzó a llegar, algunos con historias, otros con preguntas, otros solo con silencio. Pero todos encontraban algo, porque desde que Sam volvió, la ciudad entendió que recordar no era mirar atrás, era construir hacia adelante. Y el lugar, sin nombre oficial, comenzó a ser llamado por los vecinos la Casa de las Voces. Pasaron los meses y la Casa de las Voces se convirtió en parte del paisaje de Tiro. No tenía horarios ni guardianes. A veces estaba llena de niños leyendo en voz alta, otras silenciosa, con una sola mujer bordando frases en una tela. Llegaban personas de otras ciudades, no para ver a Sam, sino para ver lo que había nacido de ella. Una mañana, Sam despertó con un dolor persistente en el pecho. No era nuevo, pero esa vez no se fue. Caminó más lento, habló menos. Tamar y Lea lo notaron, pero ella no quiso alarmarlos. Seguía escribiendo, aunque con pausas más largas entre una frase y otra. Una tarde, mientras el sol caía sobre el puerto, Sam llamó a Tamar y le entregó una caja de madera. Dentro había decenas de telas, tablillas, fragmentos de relatos, frases sin terminar. No es un legado, dijo. Es solo lo que no me dio tiempo a compartir. Tamar la miró con los ojos húmedos. ¿Qué quieres que hagamos con esto? Sam sonrió. Lo que siempre hicimos, escuchar, escribir, dejar que otros encuentren lo que necesitan. Esa noche, Sam no escribió. Se sentó frente al mar con una manta sobre los hombros y escuchó los cantos que venían desde la Casa de las Voces. No eran suyos, pero llevaban su ritmo. Al amanecer, Lea la encontró dormida en su silla, con una tela en el regazo. En ella, una última frase, escrita con trazo tembloroso. Si alguna vez me buscan, no miren mi nombre, lean lo que dejamos abiertos. Y así, sin ceremonia, sin despedida, Sam se fue como vivió, dejando espacio para que otros hablaran. Porque desde que Sam escribió su primera frase, la ciudad aprendió que el saber no muere, solo cambia de manos. Epílogo. 5 años después de la partida de Sam, la Casa de las Voces seguía en pie.
No era un monumento, ni un museo. Era un lugar vivo. Las telas colgadas se renovaban cada semana. Las tablillas se multiplicaban. Las frases viajaban por mercados, barcos, patios y escuelas. Nadie preguntaba quién las había escrito. Solo se preguntaban qué significaban para ellos. Tamar se convirtió en cuidadora del archivo. No lo organizaba por fechas ni por autores, sino por temas: miedo, parto, tierra, silencio, memoria. Lea enseñaba a leer sin corregir, a escribir sin miedo. Rina desde Biblos enviaba relatos de nuevas casas que habían nacido inspiradas en la de Tiro. Una vez al año, en el aniversario de la frase final de Sam, los vecinos se reunían al atardecer. No hacían discursos, solo leían en voz alta las frases que habían marcado sus vidas. Algunas eran de Sam, otras de niñas que nunca la conocieron, pero todas llevaban su ritmo. En una de esas reuniones, un niño de 8 años preguntó: ¿quién fue Sam? Tamar respondió sin solemnidad: fue quien nos enseñó que recordar no es repetir, es escuchar y escribir para que otros también puedan recordar. El niño pensó un momento, luego escribió en una tela: yo también quiero enseñar a recordar, y la colgó en el muro junto a cientos de otras frases, sin firma, sin permiso, con memoria. Porque desde que Sam dejó de escribir, la ciudad nunca dejó de hablar, y en cada palabra compartida, ella seguía presente. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.